Saludos, queridas hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta que les habla es Stacy Canepa, una sierva que el Señor llamó, una sierva de Él, que llamó por su bendita misericordia. Buscándome, me encontró, porque Él me encontró. Y le doy gracias a Dios que en su misericordia pude escuchar su voz, porque Él está llamando. Pero a veces nuestros oídos están cerrados y en su bendita misericordia, pues escuché su voz, hermanas, y aquí estoy para servirle a Él, para que mi vida sea para su servicio, sea para lo que Él quiera. Simplemente soy un vaso que el Señor lo llena con su presencia, con su unción, con su espíritu, y de esa manera pues fluyo. Y aquí estoy a su servicio para darles lo que por gracia el Señor me dio, por gracia se los transmito a ustedes y espero que sea de bendición para sus vidas como lo ha sido también para mi vida. El tema que me gustaría tratar con ustedes es un tema del diario vivir, que lo tratamos todos los días y en pues prácticamente hora tras hora, o sea, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, con las personas que estamos conviviendo, con personas que salimos afuera. Eso es algo que lo vivimos siempre. Y le he titulado Identificando los estados emocionales, porque es necesario, mis hermanas, que comprendamos, que identifiquemos y que nos conozcamos a nosotras mismas, cómo estamos nosotras, cómo está nuestro momento, cómo nos estamos sintiendo. Es importante eso, que a veces uno tenga ese momento delante del Señor y uno de repente se siente triste. De repente es un momento en que simplemente tenemos que pararnos y decir, Señor, ¿por qué me siento así? Y a veces el Señor quiere que oremos, a veces no entendemos por qué, pero de pronto mientras vamos navegando en esa oración, pues el Señor nos va poniendo personas. Y muchas veces hemos sabido que en esos momentos esa persona ha estado pasando por momentos fuertes y ha sido necesario. Simplemente tenemos que ser sensibles a cómo nos sintamos para ver, porque de repente nos sentimos molestos también. Y también tenemos que ver, identificar qué está pasando con nosotras, por qué nos sentimos así. Entonces nosotros somos personas que vamos a tener una emoción porque tenemos un alma y en el alma están las emociones. Entonces tenemos que identificar todo eso, cómo nos estamos sintiendo y por qué. Y si hay una emoción negativa, ¿por qué? Entonces eso es lo que quiero más o menos tratar de que podamos entender un poco y así nos vamos a conocer a nosotras mismas. Si por favor vamos a Santiago 1:8. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que yo creo que el Señor nos dirige y nos motiva, y creo que es un mandato que tengamos un ánimo claro. ¿Ya? A veces quizás nos podamos ir por aquí un poquito, que nos bajamos un poco, pero tenemos que saber encaminarnos. Tenemos que enfocarnos siempre en nuestro Señor, porque también su palabra dice en Santiago, si vamos un poquito más adelante, Santiago 1:16, del 16 al 17, dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Qué hermosa es esta palabra. O sea, si nosotros verdaderamente ponemos nuestra mirada en nuestro Padre, en el dador de vida, en Él es el del Padre de las luces, dice, en el cual no hay mudanza. O sea que en Él no hay variación, su sí es sí, su no es no. Si Él determina algo, ahí queda. No hay sombra de variación. En Él no hay Él es
Él es firme y entonces tenemos que mirarle a Él, tenemos que ser como Él, tenemos que tener el carácter de Jesucristo, como dice la palabra. Y si estamos, como les estaba diciendo, si estamos variando en algo de una forma que un día decimos esto y después cambiamos al otro lado, ahí estamos mal. Entonces tenemos que identificar ese estado de ánimo, tenemos que ver por qué a veces estamos tristes, a veces estamos molestos, a veces estamos deprimidos, con apatía, que no queremos hacer nada, que nada nos mueve. Entonces tenemos que ver todo eso y tenemos que tener el equilibrio perfecto. ¿Cómo ser personas estables? ¿Cómo podemos ser de una palabra firme? ¿Cómo podemos, nuestro estado de ánimo? Que no sé si han visto que muchas veces, pues, las parejas que recién se casan, ¿no? Se juran amor eterno. Y de pronto van pasando los años y van pasando los años y de pronto, pues, ya dijeron que se separan porque el amor se acabó. O sea que antes tenían amor y ahora ya no tienen amor. Cuando la palabra de Dios dice pues que el amor nunca deja de ser. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde está basado ese amor? ¿Dónde está? O sea, es a base de emociones y las emociones fluctúan, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer, ¿no? Entonces, ¿dónde tenemos nuestra mirada para que cuando a veces ocurran estas cosas de que vienen los vientos contrarios y uno se va a echar para atrás? O sea, ¿en dónde está nuestra mirada? ¿En el hombre o en nuestro Dios? En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Cómo tener la habilidad de manejar nuestra mente, nuestra alma, nuestras emociones? ¿Esto será la ausencia de situaciones estresantes? No, no. O sea, las situaciones estresantes siempre van a haber. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber situaciones que nos van a desilusionar. Nos vamos a desilusionar de nuestros esposos, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros amigos. Eso siempre va a haber. Y ellos también se van a desilusionar de nosotros. Nosotros también, quizás sin querer y con total inocencia, pues hemos dicho algo que a ellos les ha ofendido. Y ellos ya no quieren hablarnos. Entonces uno tiene que ver qué está pasando. Lo mejor que puede suceder es que siempre haya una franqueza y una madurez para que cuando nos digan, mira hermana, mira Daisy, no me gustó esto que dijiste. Y de repente yo ni me había dado cuenta y le ofendí. Entonces, qué bueno es que me lo digan y que yo no me ofenda, que yo me quede callada y le pida perdón y sigamos adelante manteniendo esa madurez, esa amistad donde está el amor del Señor. Entonces va a haber situaciones que nos van a confrontar, que vamos a ver cómo está nuestro estado de ánimo, si verdaderamente estamos siendo maduros o simplemente como las cosas que sucedan, ya hoy día dije sí, después mañana digo no, porque me di cuenta que no era así, que no era como estaba pensando. Entonces tenemos que ver todo eso. ¿Qué me estoy diciendo a mí misma en una situación de conflicto? O sea que si yo estoy peleando con mi esposo, en ese momento que estoy peleando, ¿qué me estoy diciendo a mí misma? ¿Lo voy a dejar? Ahora sí tiro la toalla y se acabó todo. No me importa si mis hijos se quedan sin papá. No me importa si me voy a vivir a un cuartucho. No me importa. O sea, ¿qué me estoy diciendo a mí misma en ese momento que se vaya y nunca más lo vuelva a ver en mi vida? ¿Qué me estoy diciendo, hermanas? ¿Qué palabra estoy escuchando? ¿Qué palabra, qué dardo me está tirando el enemigo a mi mente para que yo ponga atención y en lugar de, como dice la palabra suave, no calma el furor, pero la áspera va a encender? Ese fuego se va a encender, se va a poner peor. Entonces, ¿qué palabras estoy escuchando para que esa conversación o se torne peor o se torne, pues, se apacigüe? La mente del ser humano es una mente lingüística.
O sea, eso quiere decir que habrán palabras. Sí, hermanas, o sea, nuestra mente va a escuchar. Son pensamientos que se vienen así. Acuérdense que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Cuando esté pasando una situación de conflicto, de pelea, a veces con nuestros hijos, con nuestros padres, qué sé yo, con la persona que ustedes tengan al frente. Entonces, ¿qué palabra estoy escuchando? Porque la persona me está hablando a mí, pero hay pensamientos que se me están cruzando. ¿Cómo responder a esto? ¿Cómo responder a lo otro? Y tú me hiciste esto también y tú fuiste así. ¿Les ha pasado eso, sí o no? Siempre va a haber una justificación. Los estados de ánimo afectan las acciones. Las acciones afectan los resultados. O sea que si yo me dejo llevar, si estoy pasando un momento de conflicto y yo me dejo llevar por mi estado de ánimo porque de repente me tiraron pues un dardo bien fuerte que me dolió, entonces, ¿cómo yo reacciono? O estoy mirando al Padre de las Luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, o estoy enfocándome en esa palabra que me dijeron y la otra palabra que me tiró el enemigo con su dardo de fuego y los pensamientos que ahí empiezan porque uno empieza a recordar y a recordar y a recordar. Entonces, ¿qué está pasando? ¿A quién estoy mirando? ¿Dónde está? Es ahí, hermanas, donde tú vas a calibrar tu madurez espiritual. Es allí en ese momento en que tú vas a ver qué me está faltando, qué estoy haciendo. Necesito orar más, necesito identificar lo que está pasando y postrarme delante de Dios. Necesito ayunar para que busque la sabiduría de Dios y pueda ser sabia cuando momentos así se me presenten, que se van a presentar, hermanas. No porque somos hijas de Dios no se nos van a presentar, a veces se nos van a presentar más todavía. Ejemplo, les voy a poner, una persona abrió puertas a palabras negativas donde le causó tristeza, pena. Si no reacciona positivamente ante eso puede causar un desánimo y entrar en un estado de depresión. O sea, hay que reaccionar, hermanas, porque nos pueden decir algo, puede pasar una situación, hasta hemos visto algo que nos ha dañado. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Cuál va a ser, cómo vamos a tratar estos pensamientos que se nos están bombardeando después de que ha venido una situación negativa de conflicto en nosotros, hacia nosotras? Se me viene la historia de Primera de Reyes, el capítulo 18 y 19, cuando Dios llevó a Elías frente a Acab y no llovía en ese tiempo. Entonces el Señor le dijo que iba a llover. Ya Elías había declarado que no iba a llover, pero que por su palabra iba a volver a llover. Entonces ahí se presentó una situación en que, bueno, el Señor se manifiesta y Elías se hace un holocausto y Elías viene fuego del cielo y estaban los profetas de Baal, los profetas de Jezabel, esta mujer malvada que adoraba a los dioses de Acera, o sea, era una mujer terrible y ella era la esposa de Acab. Entonces ahí esos profetas de Baal, cuando ven que Dios se manifiesta y envía fuego del cielo y quema ese holocausto que estaba allí, entonces Elías mata a 450 profetas de Baal, los degolla. Y me imagino cómo debe haber sido ese momento en que la gloria de Dios se manifestó y la valentía que tuvo ese hombre para hacer todo lo que hizo frente a todas esas personas. Estaba también el pueblo de Israel ahí y lo apoyaban muchos de ellos, pero fue él el que Dios usó y fue un hombre muy valiente. Entonces, cuando ya pasa un tiempo, empieza a llover también, ahí empieza a manifestarse también la palabra que el Señor declaró a través de él. Allí, cuando Jezabel se entera que sus
profetas habían sido degollados, ella dijo que también lo iba a hacer con Elías, que lo iba a hacer, que así como mató a sus profetas, pues él iba a morir. Entonces Elías se va y se esconde. Y allí él entra en un momento de depresión. O sea, yo lo que le quiero decir es que como este profeta, después de haber vivido ese momento de gloria y ver la manifestación del Señor, y de pronto va y se esconde de una mujer que le hizo saber, ella envió mensajeros y le hizo saber a este hombre que él iba a morir porque él había matado a sus profetas. Y entonces él huyó, él corrió por su vida, se escondió. Y cómo es, ¿no? Si un hombre así pudo haber tenido eso, entonces nosotras, hermanas, tenemos que estar claras. Tenemos tremendos ejemplos en la palabra de Dios, cómo el Señor pues se manifiesta fuertemente, pero hay momentos en que sus hijos, los que han podido vivir esa situación, como de pronto anémicamente pueden estar fluctuando, pueden estar de pronto con valentía y de pronto también pueden tener sus temores. Entonces tenemos que estar identificando esos estados de ánimo. Yo solamente veo a Jesús ahí, a Jesús siempre equilibrado, siempre perfecto, siempre todo totalmente controlado, dueño de sí mismo. Y eso es lo que el Señor nos manda, que tengamos ese carácter de Cristo, que seamos dueñas de nosotras mismas, que sepamos lo que sale de nuestra boca, que lo que sale de nuestra boca sea vida y no muerte, que lo que escuchemos sea vida, y cerremos nuestros oídos ante lo que no es de Dios y cerremos las voces que podamos escuchar, los pensamientos, los dardos de fuego del maligno. Podemos llegar, como en el caso de Elías, ¿no? Que se tuvo depresión, se deprimió porque parece que se asustó. Y bueno, imagínense, ¿no? Él vivió un momento fuerte y se deprimió, ¿ya? Y él quería morirse. Entonces, el Señor ahí envía un ángel y lo sostiene, le da fuerza, le da comida, le da mucha, yo diría pues, le da de su espíritu. Entonces eso es lo que nosotras tenemos que hacer. Vamos a pasar momentos difíciles, pero ahí está nuestro Señor, que nos da el alimento a través de su palabra, que nos da el sustento, que nos da de su espíritu, que no estamos solas. Lo tenemos a Él, que es lo más importante, que lo tengamos presente, que en todo, hermanas, entendamos que su presencia está ahí, que Él lo ve todo y que Él está allí. Simplemente tenemos que provocar su presencia, provoquemos su presencia en nuestras vidas, que aunque nosotras digamos, no, tú no me estás respondiendo, Señor, yo no estoy sintiendo tu presencia. No, sigue adelante, sigue. Por eso es que acá estamos haciendo también ayunos, estamos buscándolo al Señor con más fuerza porque estamos viviendo en tiempos en que todas las noticias, pues, ¿qué noticias hay positivas? Yo quisiera ver una noticia de la televisión, las noticias de información que sean buenas, pero no lo hay. No lo hay por ningún lado. Entonces, perdón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Escondernos? ¿Estar tristes, deprimidos, con apatía, sin ningún interés? No quiero hacer esto, porque voy a... O sea, ¿qué estamos atendiendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué voces estamos escuchando? La apatía es un estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo en que se encuentra una persona y que comporta indiferencia ante cualquier estímulo externo. Tenemos que identificar ese espíritu que a veces sucede en nuestra vida espiritual porque no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de leer la Biblia, no tenemos ganas de hacer ninguna oración con otra persona, ni de interceder, ni de hacer menos ayunar.
menos hacer vigilias. Entonces, tenemos que identificar eso. Al contrario, hermanas, cuando tengamos un bajón, que a veces viene eso, pues peleemos contra nuestra propia carne. Peleemos, hermanas. Si hay hambre, si tenemos ese deseo, el Señor pone de pronto ese pensamiento de ayunar, peleemos con nuestra propia carne y vayamos y enfoquémonos en el Señor y decidamos provocar la presencia de Dios en nuestras vidas, decidamos provocar la llenura del Espíritu Santo, porque estamos en ese tiempo en que tenemos que llenar nuestras lámparas. Hoy es el tiempo de llenar nuestras lámparas. Seamos esas vírgenes prudentes que llenaron sus lámparas. También está el estado de apatía en lo físico. A veces nosotras, pues, si estamos un poquito gorditas, pues, ya no queremos bajar de peso porque es demasiado esfuerzo. Y es importante, hermanas, que cuidemos nuestro físico también. No porque somos madres y tenemos 3 niños ahí corriendo por ahí, no te vas a peinar, no te vas a bañar, no te vas a arreglar. Tienes que ser sabia, mi hermana. Tenemos que ser sabias y yo me incluyo. No porque mis hijos sean grandes, no me voy a dejar de cuidar. Yo trabajé por muchos años con ancianos y me acuerdo que había una ancianita que llegó hasta los 102 años y esa viejita era de los más periquita, porque cada semana venían y le hacían su peinado, le pintaban las uñas y ella estaba tan hermosa. Para mí era un gozo poder verla, lo linda que ella estaba, cómo se cuidaba, bien peinadita, sus uñitas. Entonces, hermanas, cuidémonos. No porque vayan pasando los años o porque estoy un poco subida de peso, ya no tienes la fuerza o ese empuje para bajar de peso o cuidar tu musculatura también. Todo fofa, entonces es necesario agarrar tus pesitas y endurecer un poco esos músculos, que es bonito. Eso, si eres una mujer casada o si eres soltera o por último, pues nada, o sea, en cualquier edad es bueno trabajar esos músculos, es bueno para que no se atrofien, para que pues estés en forma. Necesitamos estar en forma, necesitamos estar saludables y es muy importante. En un estado de apatía, en un estado de tristeza, de bajón, es muy importante el ejercicio físico porque eso hace que tus neuronas se reproduzcan. Entonces eso va a hacer que tu cerebro se alegre, esté más contenta. Eso ya no voy a entrar en ese campo médico, pero es muy importante el ejercicio físico para que tu mente también son las neuronas que se van reproduciendo y eso ayuda en todos los químicos, los neurotransmisores, ayuda para que tú estés con más energía, con más ánimo, con más vitalidad, dormir bien. Es importante marcar esos sueños, la comida, lo que comes. Y fíjense que una de las cosas que he estado aprendiendo es que lo más importante en todas estas 3 cosas que les he dicho, ya sea el ejercicio, ya sea la comida y el dormir bien, lo más importante es dormir bien. Ya de esas 3 cosas, dormir bien es muy importante porque tu mente descansa. Tú vas a ir donde el Señor y vas a orar antes de dormir y le vas a dejar ese sueño, que Él te lo fortalezca, que recuperes fuerzas con ese sueño y que sueñes los sueños de Él, ya que tu mente esté limpia. Siempre acuéstate y no veas cosas que te van a alterar, porque lo que uno ve en una pantalla definitivamente en la noche es como que se reproduce, porque ahí está en tu subconsciente. Entonces es importante todo eso que tengamos en cuenta si queremos tener un buen sueño. También lo que uno come, si uno come mucho dulce en la noche, como que se le va el sueño. La cafeína también, ¿ya? Y lógicamente lo que uno ve por sus ojos también va a alterar nuestro estado de sueño. En lo psicológico, cómo nos estamos cuidando también, en la parte lo que leemos, ¿no? Lo ideal es la palabra del Señor. Es súper importante, pero después también hay libros que nos van a ayudar, libros
recetas de comida, libros medicinales, las hierbas. Hoy en día han salido tantos libros que tenemos que volver a la medicina natural. El Señor, pues, eso es lo que se usaba en los tiempos del Señor, la medicina natural. Y es bueno, aparte que es saludable para nuestro cuerpo. En la parte social, hermanas, también tenemos que cuidar eso. ¿Quiénes son personas que nos suman y no que nos restan? ¿Quiénes son las personas que nos agotan? Que cuando tú terminas de hablar con ellas, tú sientes que, wow, ¿qué me pasó? Me siento agotada, me siento cansada, me siento que me ha salido algo de mi cuerpo que me ha quitado fuerzas. Identifiquemos también esa parte con las personas con quien hablamos, porque a veces hay amistades que son nocivas para nosotras, entonces tenemos que cuidarnos. Si tú no te cuidas, si yo no me cuido, entonces ¿quién me va a cuidar? Sobre todo de las personas, ya y que el Señor nos dé sabiduría para tratarlas con amor, ya sabiendo que son almas importantes delante del Señor, pero también tenemos que cuidarnos, ¿no? Como dice la palabra, que ama a tu prójimo como a ti mismo, tenemos que cuidarnos a nosotras. ¿Qué es lo que hace que haya ese desánimo? Muchas veces va a ser el pecado oculto. También es importante, mis hermanas, que estemos identificando eso. A veces hay pecados que no los podemos identificar por ignorancia, porque no nos dimos cuenta o porque, bueno, no lo queremos pensar, como que lo tratamos de no pensar en eso y se nos va. Y es muy importante que identifiquemos ese pecado que nos puede estar retrasando. Si nos vamos al Salmo 32 del 3 al 7, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, mientras callé. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Eso le habla el salmista al Señor. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Porque esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas. Tú eres mi refugio, me guardarás de angustias, con cánticos de liberación me rodearás. Definitivamente, hermanas, no sé si les ha pasado cuando una persona tiene algo en contra de alguien, o sea, nosotros hemos hecho algo en contra de una persona y lo confesamos, hay una liberación. Es parte de la liberación, porque uno se siente mal. ¿Cómo uno puede estar frente a alguien sabiendo que tiene un pecado en contra de esa persona? De repente le agarramos, le sustrajimos algo, o murmuramos algo en contra de esa persona. Y depende de qué cosa sea, porque a veces también uno puede causar tropiezo, ¿no? O sea, simplemente o una mentira que se dijo. Mira, fulano de tal, yo hace un tiempo te dije esto, pero eso no era una mentira. Y yo me siento mal porque fue una mentira. No me siento bien delante de Dios y lo tengo que decir. Yo mentí en esto. A veces puede ser algo mínimo, pero eso te trae liberación a ti. Y ora por esa persona para que no sea piedra de tropiezo. Porque sí, la otra persona de repente pues le puede chocar y ya puede tener algo en su corazón, pero oremos para que haya la suficiente madurez con esa persona para que pueda pues aceptar eso y recibirlo con bien. Juan 8, 31, 32. Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si permanecemos. Eso es una de las cosas que nos va a ayudar si permanecemos en la verdad. Si permanecemos con la palabra en nuestro corazón. Por eso es muy importante, hermanas, que escuchemos siempre la palabra.
ya sea por audio, o sea, estemos que eso sea lo primero, que la estudiemos, que separemos un tiempo para el Señor. Tenemos que separar un tiempo. Eso es nuestra primera cita. Eso debe de ser nuestra primera cita en la mañana, en la noche y siempre estar orando, los discípulos tenían su tiempo. Dice que se reunían, había su tiempo de oración. A la hora de costumbre, decían. Daniel también dice que oraba 3 veces al día. De repente hasta, pues públicamente la gente sabía que oraba 3 veces al día. Y así se sabe de varios profetas, varios hijos de Dios que tenían de costumbre. Entonces ellos no es que lo hacían en un momentito, ellos tenían. Y por último es como dice, orar sin cesar. Porque vamos a tener esa palabra que siempre va a estar meditando, va a estar en nuestro corazón. Entonces siempre la vamos a estar meditando. Proverbios 18:10. Vayamos por favor a Proverbios 18:10. Dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Gloria a Dios. O sea, cuando vayamos a nuestro Señor, vamos a estar afligidos. Vamos a estar, pues de repente en pruebas. Pero a él correrá el justo. Vamos a querer ser quebrantados, vamos a querer como que vamos a ir viendo ese estado de ánimo que está viniendo a lo lejos fuertemente y uno tiene que pararse. Pero ¿cómo nos vamos a parar? Vamos a correr al Señor. Yo he tenido momentos, hermanas, en que yo he querido estar sola. He vivido momentos en que ha sido fuerte la lucha, el conflicto y me he ido corriendo a mi closet. Corriendo me he ido y me he encerrado ahí, he querido estar sola con mi Dios, porque nadie más, a Él correrá el justo, dice la palabra de Dios, y será levantado. Job 11:14-15. Job 11:14-15, por favor. Vayamos a Job 11:14-15. Dice, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa de injusticia, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, o sea, en ti, la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. O sea que acá uno tiene que identificar esto. Como les estoy diciendo, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y le echares de ti, tenemos que echarlas, hermanas. Si estamos viendo el mal, ¿qué es lo contrario a injusticia? La justicia. O sea, si nosotros estamos viendo que hay una injusticia, que algo en nuestro corazón está como que tú te das cuenta porque el Espíritu de Dios te lo dice, el Espíritu de Dios mora en los que han nacido de nuevo. El Señor nos ha llenado de su Espíritu y el Espíritu de Dios te va a hablar que hay algo ahí que no está bien, está ahí. Entonces tú lo vas a identificar y lo vas a echar fuera. Dice, y no consintieres que more en tu casa. No lo vas a consentir, lo vas a echar. Y entonces ahí dice, entonces lavarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Hechos 11:23. Hechos 11:23. Dice, aquí habla de Pedro, me parece. 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Con propósito, o sea, determinados. Que ellos han propuesto en su corazón que si tú dijiste que vas a seguir al Señor, si tú dijiste que vas a ser fiel al Señor, pues que hazlo con todo tu corazón, con toda tu alma, como dice la palabra de Dios, con todas tus fuerzas. Y eso es que Pedro, pues, les dijo, ¿no? Y vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó. Hay que exhortar, hermanos. Tenemos que ser,
nuestras palabras, ¿no? Con denuedo, que el Señor nos enseñe a hablar con denuedo y a la misma vez también ser nuestras palabras sazonadas con sal, con gracia, sazonadas con sal. Que el Señor nos ayude, porque tenemos que identificar también pues las personas que nos están escuchando, la audiencia, tenemos que identificarlas. Entonces que el Señor nos dé la sabiduría para hablar a cada persona lo que necesita y cómo se lo vamos a hablar. Primera de Corintios 15, 58. Primera de Corintios 15, 58, hermanos. 58. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ya estad firmes y constantes. Son palabras que tenemos que tenerlas bien claro. Y acuérdense que a Él correremos. Al Señor correrá el justo y será librado, dice la palabra de Dios. Ya, entonces tenemos que si hay algo y estamos identificando ese estado de ánimo que no está bien, entonces tenemos que correr al Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y seamos firmes, hermanas. Gálatas 5.1. Gálatas 5.1. Ahí está acá. Gálatas 5.1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estemos firmes, o sea, mantengámonos nuevamente en la firmeza. Si un día pues te arrepentiste y dijiste, no quiero pecar más, quiero vivir en santidad. Estamos hablando de eternidad, hermanas. Entonces, si tú con ese corazón firme dijiste, quiero vivir en santidad, entonces mantente así. Pero yo sé que es difícil, fácil es hablar, ¿verdad? Pero cuando estamos en la prueba, yo sé que es difícil, pero no estamos solas, tenemos el Espíritu de Dios que nos da la fuerza, que nos da la sabiduría y sobre todo tenemos las armas. Un arma importante, aquí está, en nuestro corazón. Y doblar rodillas, hermanas, doblar rodillas y provocar la presencia del Señor en nuestras vidas y cuidar nuestro entorno. ¿Qué puertas estamos abriendo? Segunda de Tesalonicenses 2.2. Segunda de Tesalonicenses 2.2. Dice, segunda de Tesalonicenses 2.2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, dice la palabra de Dios. Ya voy a hacerlo desde el 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, o sea, esos dardos de fuego del maligno, que son esas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que tiran esos dardos, esos pensamientos, ni por espíritu, ni por palabra. O sea, ya por palabra es personas que van a estar a nuestro alrededor, ni por carta, como si fuera nuestra. Cartas, o sea, puede ser ahora hoy en día, ¿no? Email, WhatsApp, qué sé yo, una fuente de comunicación, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces Él dice que estemos firmes, que no seamos movidos, que no nos movamos fácilmente. Segunda de Pedro 3.17. Segunda de Pedro 3.17. Dice la palabra, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Así que vosotros, hermanos, oh amados, dice la palabra, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza.
arrastrados por el error. O sea, una doctrina errónea. Personas que están ahí, o sea, y ellos creen y te hablan, pero ¿qué es lo que el Señor te ha enseñado? Por eso es tan importante, amadas, que si ustedes escuchan algo, sea de quien sea, de mi persona, ustedes vayan y busquen la palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando mi esposo pues recién empezó con este ministerio, recuerdo que para mí muchas cosas me eran muy difíciles de aceptarlas. Y yo oraba al Señor, yo decía, Dios mío, yo quiero que tú me enseñes, enséñame, Señor. Y yo bien clara, que yo creo que mi esposo está mal. Y era sincera con el Señor y yo oraba. Me acuerdo que le pedía fuertemente que me revelara hasta que poco a poco, no fue de la noche a la mañana, pero me enseñó Él. Lo importante, hermanas, es que no aceptes cualquier cosa tan fácilmente, que el Señor te lo enseñe. Él es el maestro por excelencia. Él es el que te tiene que enseñar. O sea, si tú estás aprendiendo algo, ok, bien, gracias. Señor, tú usas a tus vasos, pero ahora yo quiero que tú me enseñes, yo quiero que esta revelación me la des tú directamente. Entonces ve y búscalo al Señor y Él te lo va a revelar y eso va a ser tuya, va a ser algo entre tú y Él. Cuida tu comunión con el Señor hasta en eso, que Él sea, que usa sus vasos, gloria a Dios, pero que la revelación directa y la enseñanza venga directa del Padre. Ese es ahora Job 22, 28. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. O sea, si nosotras estamos, hemos determinado vivir en santidad, hemos determinado delante del Señor, hemos hecho una promesa de pacto, de matrimonio, de fidelidad, hasta que la muerte nos separe, que vamos a estar juntos en pobreza, en enfermedad, pues en pruebas, vamos a estar juntos con nuestro esposo. Entonces, estamos determinando hacer eso. Ya yo sé que hay situaciones fuera de tu alcance, totalmente fuera de tus manos, que, Dios mío, ya uno deja ir ese matrimonio, lo deja ir. Pero para los casos que no. Entonces, esos casos que, por ejemplo, dicen, no, se acabó el amor, ya no hay amor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con eso? Y el Señor o sea, Él es la fuente de toda provisión. Y el Señor nos da el amor. De Él viene. Él es el que dice que ha derramado su amor en nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y el amor, pues no es que voy a sentir ahí la emoción y eso, sino que el amor verdaderamente es una obediencia al Señor, que tú vas a servir, tú vas a dar. Y ahí va, eso de pronto va a ser como una máquina que se va haciendo de energía, ¿verdad? Se va prendiendo, tú pones el motor, a veces está un poquito frío, pero ahí va, se va calentando hasta que ¡pum!, se prende y empieza y eso marcha y marcha y marcha. Entonces así es. Tú de pronto pues empiezas a dar y empieza a generar más y generar más y más y eso no para. Porque tu fuente no eres tú misma, sino tu fuente viene de acá, donde no hay mudanza ni sombra de variación, de parte del Señor. Segunda de Corintios 2, 10, 11. Segunda de Corintios 2, 10, 11. Aleluya. 2, 10 al 11. Porque aún 2, 10 al 11, perdón, yo ya estaba en 3. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Yo quiero ir a este versículo, a esta partecita. Tenemos que
que entender que tenemos un enemigo que está de día y de noche, no descansa y está viendo la puerta. Tenemos que entender que nosotras estamos en un proceso de mejorar y eso no tiene que parar, hermanas. Ya, es ahí cuando a veces cuando viene la depresión, cuando viene ese ánimo caído, esa apatía que hay, desinterés. Entonces, pero tenemos que continuar, por eso es que tenemos que echar fuera. Cuando viene eso, tenemos que identificar y poner a un lado y seguir firmes. Entonces vamos a seguir y en ese caminar vamos a identificar al enemigo porque no estamos ignorando sus maquinaciones, que él quiere seguir, está como un león rugiente queriendo atacar, queriendo ver una puerta abierta. Entonces, como no ignoramos sus maquinaciones, vamos a saber luchar y vamos a saber pelear y vamos a saber mantenernos firmes. Tito 1:8. Tito 1:8. Efesios, Filipenses. Ay. Tito 1:8. Dice la palabra de Dios. Desde el 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces yo quiero hacer hincapié en el versículo 8 cuando dice dueño de sí mismo. El Señor nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Ese dominio propio tiene que estar presente. Entonces el Señor a través de su espíritu nos dice cuando nos estamos saliendo de su voluntad, cuando esa emoción, ese estado de ánimo está fuera de la voluntad del Señor. Y el dominio propio, porque muchos se dice, se escucha, ¿no? Y lo que dice la palabra de Dios, que si no te controlas, te controla. ¿Ya? Entonces tú eres dueña de ti misma. A ti nadie te controla. Entonces, si alguien te está controlando, entonces tienes que luchar contra eso. Ya sabes que hay un enemigo que está allí. No podemos ignorar sus maquinaciones. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si sabes que tienes mal carácter, si sabes que tienes una lengua que está murmurando, o sabemos que hay una lengua que alguien te da la espalda y ya empiezas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El Espíritu Santo, gloria a Dios por su Espíritu, porque no estamos huérfanos. El Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo de nuestro Dios nos redarguye y nos dice. Entonces, tenemos que aprender a callarnos, tenemos que aprender y así no damos lugar al enemigo. Así que, hermanas, el perfecto balance es nuestro Señor Jesucristo. Él, mirándolo a Él, siguiendo su ejemplo, cómo Él era, cómo caminaba, qué decía, cómo hacía las cosas, qué hablaba. Cuando tuvo que molestarse también, Él se molestó. Pero nunca pecó, nunca. Lo importante es que cuando tengamos que corregir, cuando tengamos que hablar algo fuertemente, con denuedo, con autoridad, tenemos que hacerlo sabiendo que estamos controlando todo, no que se nos vaya la boca y que se hable lo que salga. Ahí perdimos, hermanas, ahí perdimos. Pero cuando hablamos y sabemos que estamos siendo guiadas en ese momento por el Espíritu de Dios, pues habremos ganado bastante y va a ser para bendición de los oyentes, para bendición de esas almas. Así que, bueno, hermanas, las animo a que todo lo que el Señor nos da a través de su palabra, nos da esas armas que el Señor nos da, usémoslas. Si tenemos que orar, si tenemos que ayunar, si tenemos que hacer vigilia, si tenemos que aprendernos toda la Biblia, por lo menos versículos claves en nuestro cerebro, pues hagámoslo. Hagámoslo, hermanas.
Es importante eso, que tengamos la palabra de Dios morando en nuestros corazones, porque de allí mana la vida de nuestro corazón. Ya de allí sale los pensamientos y todo eso. Entonces tenemos que tener cuidado que la palabra de Dios sea la que mora en nuestro corazón. Eso va a ser pues un gran paso que hemos realizado para tener dominio, para ser dueñas de nosotras mismas y para seguir creciendo a la medida de nuestro Señor Jesucristo, a la altura, al carácter de Jesucristo, a eso, a llegar a ser así como Él es. Así, o sea, con esa fuerza, esa intensidad, esa autoridad. Eso es lo que Él quiere. Somos su cuerpo. Somos su cuerpo, hermanas. O sea, así como Él hizo, lo que Él hizo, lo que Él anduvo, cómo hablaba, así. Que la gente cuando nos vea, vea el carácter de Cristo. Que cuando las personas, el mundo, vea, diga, wow, ese es un hijo de Dios. Y cuando el Señor venga por su iglesia, vas a ver que esta persona es parte de su cuerpo. Es parte de su cuerpo, de Él, porque la va a reconocer. Vas a ver que esa persona ha sido obediente, ha sido una persona que se ha acoplado a su cuerpo. Así que hermanas, las bendigo y las amo, ya saben, sean fortalecidas, sean edificadas y sean pues ese instrumento que el Señor quiere, ese instrumento puro, limpio en sus manos.